Parece mentira que en pleno siglo XXI sigamos dirimiendo los conflictos de esta manera. Yo a veces pienso, faltan mujeres en la esfera internacional, falta una mirada distinta a cómo tenemos que ser capaces de salir de situaciones de atolladero, de situaciones de conflicto. No es posible responder desde la fuerza, desde la violencia, a situaciones que jamás se tendrían que haber producido. Y ahí está el Gobierno de España, y ahí está el presidente del Gobierno, hoy por hoy el faro de la socialdemocracia. Hoy por hoy la voz progresista, no en vano, es el presidente de la Internacional Socialista más poderosa del conjunto del mundo para decir basta, para decir no pueden continuar estas agresiones y todos a una tenemos que reforzar la capacidad defensiva de Ucrania para que Rusia no se quede con una parte del territorio. Tenemos que trasladar a Israel que no es posible, que sí que condenamos los atentados que se produjeron por Hamás, pero que nunca la respuesta puede ser este bombardeo indiscriminado que afecta a la población civil. Y esa ola reaccionaria de la ultraderecha que tanto a zozobra, como no, nos provoca a todos, es una ola preocupante que, como siempre, pone por delante la seguridad o los intereses económicos, pero termina mercantilizando, como siempre, con los derechos de las mujeres, con los derechos de las personas LGTBI, con los derechos de todos aquellos que son distintos, diversos, o que quieren amar a quien quieran amar, porque efectivamente ahí encuentran su proyecto de felicidad. Siempre contra los mismos, siempre contra los pobres, siempre contra los vulnerables. Ya ni siquiera los ricos se conforman en intentar que la derecha defienda sus intereses. Ya es que los ricos quieren mandar y están en los gobiernos, administrando las redes, administrando la financiación de los partidos, administrando su propio interés. Por eso, siempre, desde el Partido Socialista, aquí en Málaga y en el conjunto de España, tenemos que denunciar permanentemente esa forma de abrazar a la ultraderecha que tiene el Partido Popular en España, que no se parece en nada a lo que se practica en otras partes del mundo. Y aquí los suabones, los que parece que nunca rompen un plato, pero que están dándole juego todos los días, permanentemente, a los contravalores que representa esta ideología, sea en Valencia, sea en Sevilla, sea en La Coruña, en cualquier sitio donde realmente los intereses de los ciudadanos se puedan y estén en juego. Por eso, compañeros, tenemos que reforzar nuestro proyecto. Tenemos que denunciar al conjunto de la ciudadanía que esa alianza entre la ultraderecha y la derecha de este país está dañando el interés general de los ciudadanos. Lo hemos visto de forma clara en Valencia. Ese gobierno negacionista que, como al cambio climático les parece que es un invento de los progres, que esto no tiene nada que ver con la evidencia científica, sabéis que no solamente hicieron un gobierno con esas claves y posteriormente en este teatro que se traen, la ultraderecha abandonó ese gobierno, sino que para aprobar los presupuestos, después de una dana, después que en el día de ayer miles y miles de valencianos salieron a la calle pidiendo lo que es de justicia, la dimisión de Mazón, porque ha sido un negligente y porque es un presidente que no está a la altura del interés de nuestros compañeros, del resto de los ciudadanos en Valencia. Pero, fijaos, lejos el PP de recoger hilo y de recapacitar, ha
anunciado que va a aprobar los presupuestos reeditando ese pacto verde, la negación al pacto verde europeo. Lo mismo, el consenso que tenemos en Europa de lucha contra el cambio climático, el señor Mazón pacta con la ultraderecha que no se va a aplicar el pacto verde, que no se va a aplicar la política migratoria, que deja en una situación complicada a miles y miles de personas que tenemos que tener una migración ordenada, pero que son seres humanos y lo primero que hay que defender es la dignidad de las personas, de los niños particularmente. Y ese escenario que tiene en este momento este partido de la oposición mayoritario, que es el partido Mopongo, a todo. Subida de pensiones, Mopongo. Transporte gratuito, Mopongo. Que haya una capacidad de que el empleo sea estable, una reforma laboral que permita que los trabajadores tengan un horizonte de vida, una subida del salario mínimo interprofesional, Mopongo. Simple y llanamente porque no aceptan los resultados democráticos del pueblo que decidió el 23 de julio que sí, que con todas las dificultades, sudando la camiseta cada día, era un gobierno progresista el que se tenía que poner al frente de España. No lo asimilan. Todo el día impugnan el resultado de las urnas y todos los días piden elecciones. Y dice uno, uy, qué pesado, durante 4 años pidiendo elecciones. Pero ¿sabéis por qué Feijóo pide elecciones cada día? Lo hace para que su liderazgo siga al frente del Partido Popular. Porque esto es como algo que escuchamos algunas veces en las organizaciones políticas. Oye, que no se plantee relevo, que no se plantee una renovación de los dirigentes porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y entonces no nos va a dar tiempo de recomponernos. Pues le quiero decir a los militantes del Partido Popular que no, que vamos a agotar la legislatura y que si quieren hacer cambios en el Partido Popular tienen por delante casi 3 años para poder desarrollarlo. Y ellos han cogido y como no quieren estar en Valencia, vienen a esconderse a Sevilla. Y han venido a esto que le han llamado una comisión interparlamentaria. Evidentemente ninguna propuesta. Nunca sale de estas reuniones un proyecto de país, un proyecto de ciudad, de comunidad autónoma. Nunca. Y no es porque los medios no lo publiquen, es porque no lo tienen. Ellos solo hablan de la confrontación, solo se dedican al barro, al ruido, a la difamación, pero jamás ponen un proyecto encima de la mesa que permita complementar los que los socialistas impulsamos o que permita que podamos opinar sobre lo que la Junta de Andalucía, lo contaba José, tenía que hacer también en esta tierra. Y fijaos cómo ellos siguen caminando en una dirección en la que no tienen ni para España ni para Andalucía nada que aportar. Y esta es la gran tragedia que vivimos en esta tierra, que aquí se ha creído el presidente de la Junta que gobernar consiste en estrechar manos, en hacerse una foto, en más o menos parecer un hombre educado, de puntilla, sin asumir sus competencias, todo el día confrontando para que parezca que hay un enemigo en el otro lado, pero en lo concreto no aporta nada ningún día para la mejora del bienestar de los ciudadanos. No lo hace en el empleo, no lo hace en la sanidad, ni en la educación, ni en la vivienda, ni en las políticas de dependencia, ni en la justicia gratuita, ni en el transporte sostenible. No hay una sola política que pueda ser emblemática de estas etapas de gobierno, porque detrás de San Telmo no hay nada, nada que discutir, nada que aportar. Eso sí,
todo el día peleando con Pedro Sánchez. La política se llama confrontar contra Pedro Sánchez, por la financiación, por las infraestructuras, por el transporte, da igual por qué, porque consiste simple y llanamente en tener un enemigo en el otro lado, a quien justificar o en quien justificar tu propia incompetencia. Y esto tenemos que contarlo, compañeros y compañeras, porque la política, los gobiernos, los territorios, se mueven como las bicicletas. Si uno no pedalea, se cae. Si uno no va a la velocidad que van los demás, se queda atrás. Si uno no le pone empuje, gana, ilusión, talento a lo que hace el proyecto, no prosigue, no prospera. Y ahí tenemos los datos. Tenemos el nefasto honor de haber convertido en esta legislatura a Andalucía en la comunidad autónoma con menor riqueza por habitante del conjunto de España. Y eso es obra de Moreno Bonilla, que no ha sumado las competencias autonómicas a las que el Gobierno estaba impulsando, permitiendo el mayor crecimiento económico de nuestra historia.